Por favor, no tomar los elementos subjetivos de este video como una verdad absoluta. Es mi opinión y puedes estar de acuerdo o no, pero si vas a insultarme por eso, entonces tu papá son primos y se separaron por tu culpa porque no querían un hijo más retrasado que ellos. A no ser que hayas pasado los últimos, no sé, todos los años de tu vida en una caja sin contacto con nada y aislado de todo, sin jamás haber visto un cuadro, una fotografía o leído una poesía, sin jamás haber escuchado una canción, visto una película o jugado un videojuego, deberías ser capaz de entender o tener una mínima concepción de lo que es arte. Puede que no sepas explicarlo, y tranquilo, porque es una definición que ni siquiera está muy clara para quienes realmente creen entenderlo y que tampoco lo entiendas del todo, pero si yo digo arte, los dos sabemos de qué estamos hablando. El cine no nació como arte. Cuando los Lumière inventaron el cinematógrafo, que era la primera cámara que capturaba una secuencia de imágenes que podíamos denominar video, no pensaban en crear arte, sino que su idea era que la gente pudiera tener cuadros de su familia en su casa, como era común, pero con movimiento, capturar pequeños fragmentos de la realidad y dejarlos representados en un cuadro, como una pintura o una fotografía, pero con movimiento. Al ver que la idea no era muy rentable porque había que apagar las luces, preparar un proyector, poner la cinta, etc., la idea fue descartada. Decidieron hacer proyecciones que asombraban a todo el mundo y luego vino el ilusionista Georges Méliès y el resto ya saben cómo terminó. A lo que voy con esto es que las concepciones de arte van cambiando y evolucionando con el tiempo. De hecho, la evolución es uno de los principios del arte. El cine no era arte en ese entonces y la gente pensaba que era solo un invento pasajero que no podría reemplazar el teatro. Cuando tiempo después nacería la televisión, todos creían que moriría porque no podía reemplazar el cine, o como cuando salió Netflix y todos creían que moriría porque etcétera, etcétera, etcétera. Mi punto acá es no meterme con definiciones complejas que a nadie le importan o que debería importarles un carajo, sino hablar de algunas cosas puntuales que tenía ganas de tocar y porque no tengo ideas para hacer videos. Las personas vivimos en varios contextos, sociales, históricos, culturales y etc. Esto tiene un gran peso en nuestra formación ya que crea nuestra realidad. El arte es una representación de la realidad del autor, la cual se ve delimitada y explayada por los factores dichos anteriormente. Si vos creciste en cierto lugar, con cierta gente, con ciertas costumbres, ciertas leyes y ciertos elementos culturales como juegos, música y demás, entonces parte de esto se verá representado en tu obra cuando hagas arte. Incluso si creciste feliz en ese lugar o si fuiste marginado o siempre estuviste en contra de todo, tu contexto te condiciona. Y no solo limitado a eso, todas tus experiencias, tus viajes, tus cambios, toda tu realidad se verá reflejada en el arte cuando lo crees, porque el mismo es una representación de tu realidad. Si hubieras vivido en una época de pobreza y guerra como el barroco, donde los volcanes arrasaban con las ciudades y las pinturas se hacían con las cenizas de las mismas y solo veías tristeza en la cara de la gente, entonces tiene sentido que pintaras algo como esto. O también si hubieras crecido en los 60s viendo cine de acción, películas de kung fu, spaghetti western y demás cine de época, tendría sentido que hicieras una película como Once Upon a Time in Hollywood, debido a ciertos elementos como la ambientación, personajes, la música y el contexto social, entre otras cosas. ¿Cierto, Tarantino? Y está bueno porque Tarantino es un tipo que no disimula en absoluto sus inspiraciones, lo que para muchos está bien y para otros está mal, pero me da pie a establecer que no existen recursos intrínsecamente malos en la ficción. Esto es por varias razones, pero tomemos como ejemplo cualquier obra con elementos fantásticos que se te ocurra donde un personaje muera y luego reviva. Claramente vas a decir que revivir un personaje está mal porque es fanservice o se lo sacan del culo para resolver algo o se cagan en los sentimientos que te produjo su pérdida y sentís que el autor se está cagando en tu boca y sí, pero no necesariamente. En Fullmetal Alchemist 2003 los homúnculos son personas revividas y uno de ellos es la propia madre de los protagonistas, siendo la muerte de su madre la que disparó toda la historia y el arco de su madurez. Revivirla sería estúpido. Pero eso no pasa. Los protagonistas aprendieron que violar las leyes de la vida está mal. Ahora saben que esa criatura no es su madre y tienen que pasar por un proceso para aceptarlo y pelear contra la mujer que les dio la vida. ¿Cuál es la diferencia entre este y la mayoría de los neketsus que adoran los otakus con olor a smegma y que están llenos de muertes falsas o reviven personajes con el culo? Bueno, la ejecución. No podemos tachar una obra de mala solo porque revivió personajes implicando que es un mal recurso narrativo, porque también puede hacerse bien.
porque no depende del concepto, sino de cómo lo ejecutes o cómo lo trates, porque las cosas pueden hacerse bien o pueden hacerse mal, pero el arte no trata de qué hagas, sino de cómo lo hagas. Esto aplica para todos esos recursos que suelen ser malos, como viajar en el tiempo, pérdida de memoria, el elegido, time skips y etcétera. Todo puede hacerse bien y puede hacerse mal. Eso me impulsa a seguir viendo películas, series y seguir descubriendo historias que manejen conceptos de una forma que nunca había visto antes. Es por eso que podemos encontrar 1000 películas con la misma premisa, pero con una ejecución totalmente distinta. Por eso y porque la originalidad no existe. Está más muerta que las neuronas de la gente que ve mis videos. Esto a su vez se relaciona con la idea de adaptación, que también es bastante simple. A rasgos generales, una adaptación es la deconstrucción de una obra para reconstruirla en otro medio, cambiando o manteniendo ciertos elementos de la misma. Una adaptación no tiene la mínima obligación de serle fiel al material original, puesto que debe ser vista como una obra funcional por sí misma. Pero sin ir más lejos, una película es adaptada de un material preexistente, que es el guión, y el mismo suele estar inspirado por influencias artísticas y culturales del autor, siendo usualmente un rejunte de ideas y conceptos que ya ha visto en algún momento de su vida. El guión termina siendo una adaptación de sus influencias, las cuales fueron influenciadas por algo o alguien más. Proceso que se repite hasta lo que sería la única obra original de la historia, que es la primera pintura del hombre de las cavernas. Pero, si se dan cuenta, él se inspiró en lo que veía, se inspiró en la vida y lo adaptó, representando así su realidad, condicionada por su contexto, y creando arte. ¿Ven cómo todo cierra? En conclusión, nada de lo que dije importa, el arte no te rinde cuentas a vos, no me rinde cuentas a mí, no le rinde cuentas a nadie. El arte vive y existe por el arte, porque el arte solo le rinde cuentas al arte. Son un público horrible y los odio a todos.